Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 3 y 4 minutos. ¿Qué os parece si nos damos un garbeo por un barrio madrileño de rancio bolengo, barrio de la Concepción, y en una de las casas, en uno de los bloques, conocido por el vecindario como Las Colmenas, ahí ocurre algo. Ocurren una serie de hechos sumamente interesantes y, como diría el profesor Germán de Argomosa, sumamente inquietantes. 1996. Y lo curioso, decíamos al principio, Clara, es que un periodista, pero siendo prácticamente un bebé con 2 años, con retazos de lo que pasaba en su familia y luego reinvestigando su propio caso, ha acabado conociendo una historia realmente espeluznante. Sí, si antes hablábamos de ese hombre misterioso de negro que se presentaba ante Amadeus Mozart para pedirle que hiciera un requiem, este caso lo hemos titulado El hombre de blanco. Y luego veremos por qué. Como he comentado al principio del programa, Fabio, este joven periodista que estaba visitando la exposición coincidentemente el mismo día que estaba yo, se me acercó y me dijo que tenía una historia que contarme, que si tenía un poco de tiempo. Bueno, yo en ese momento no pude escucharle, quedé con él otro día, estuvimos hablando y me comentó una historia que realmente sobrecoge. Efectivamente, nos vamos al año 1996. Fabio tenía por aquel entonces 2 años, ahora tiene 20. Bueno, sus padres, que estaban simplemente la familia compuesta por ellos, sus padres y él, necesitaban con urgencia cambiar de casa. Ellos vivían en la zona de Delicias y necesitaban cambiar de piso. El problema es que no tenían recursos económicos muy buenos en aquella época. Y después de mirar mucho, sobre todo los precios, acabaron en este barrio de la Concepción, en ese lugar conocido como Las Colmenas, donde, bueno, pues ahí vieron que era el sitio más barato que podían encontrar y que además era mucho más barato que el resto de los pisos de Las Colmenas, que eran todos iguales. Una vez más, la misma historia. Un piso demasiado barato. De hecho, cuando al final se fueron del lugar, el conserje les comentó que lo del precio tan barato se debía a que nadie aguantaba en ese lugar más de 6 meses y ellos habían batido el récord con 2 años. Al poco de mudarse, comienzan a suceder una serie de sucesos luctuosos de toda clase que se ceban con la familia. Casualidad o no, porque yo en principio, bueno, te cuentan las cosas y dices, bueno, pues esto será casualidad. Ellos en cualquier caso lo asocian a la casa porque es justo empieza a suceder todo al mudarse, ¿no? Pues empiezan una larga racha de muertes, accidentes, enfermedades y sucesos desagradables de todo tipo. Y, por ejemplo, para que se haga una idea de nuestros oyentes, el padre se rompe una pierna, poco después pierde el trabajo, su tío, el tío de Fabio, muere a una edad muy prematura en un momento inesperado. Fabio tuvo una varicela que desembocó en una meningoencefalitis y que por aquella época y debido a su edad, que era muy escasa, era casi incurable, se salvaba a lo mejor 1 o 2 niños de cada 100. Y bueno, pues su abuela también tuvo una trombosis, a su madre le robaron el coche y al día siguiente, justo después de habérselo robado a ella, se lo roban al padre. En fin, como decíamos, puede ser una casualidad todo, pero la verdad es que son muchas casualidades muy seguidas en muy poco tiempo y en cualquier caso todas muy, muy tremendas, ¿no? El padre de Fabio comienza a estar muy inquieto en la casa, muy angustiado y frecuentemente le dan ataques de ansiedad y necesita salir de la casa y a veces incluso necesita ser tratado por esto, ¿no? Los familiares de Fabio, por parte materna, me contaba, siempre habían tenido una sensibilidad especial para percibir cosas invisibles, sensaciones, notaban cosas. Y la abuela de Fabio, cuando iba a visitarles, porque vivía cerca de ese lugar al que se habían mudado, decía que no quería quedarse sola allí porque notaba algo extraño, tenía la sensación de que les vigilaban. Una de las cosas que ocurría con cierta frecuencia era que la lavadora se incendiaba.
El técnico venía y al final pues tenía que cruzarse de brazos y reconocer que no entendía por qué ocurría eso. Después de mirar todo el aparato, pues lo terminaba arreglando, pero no encontraba la causa de por qué se incendiaba con esa frecuencia. De hecho, llegaba el técnico y a veces decía, otra vez aquí, ya no me lo creo, ¿no? Fabio, pese a su corta edad, o quizá pues, gracias a esto, también percibía algo raro. Y claro, tenía dos años apenas, aunque estuvo ahí hasta los 4 más o menos. Esa edad en la que hablan algo, no hablan mucho, pero lo que ellos tenían muy claro es que el niño no se quería ir a dormir. Todas las noches tenía muchísimas pesadillas, había que forzarle para que se metiera en la cama y él sentía que algo perturbaba su sueño. Yo en mi habitación, durmiendo en la otra casa, perfectamente, en mi habitación no quería irme a dormir. Era imposible llevarme a dormir y antes de dormir gritaba llorando, no quiero ir a dormir, no quiero. El hombre de blanco, el hombre de blanco. El hombre de blanco está aquí otra vez, el hombre de blanco no quiero volverle a ver. Ante esta situación, los padres, un poco desesperados por estas alteraciones en el sueño de su hijo, decidieron que Fabio durmiera con ellos en la habitación del matrimonio. Pero lejos de apaciguarse, las pesadillas fueron en aumento, el niño empezaba a llorar, estaba tremendamente asustado y él seguía diciendo que el hombre de blanco estaba allí otra vez y que no quería verle y que rompía a llorar. Se dan cuenta entonces ya de que algo raro ocurre y entonces el padre decide acudir a un amigo suyo que era un aficionado, había dedicado bastante tiempo al estudio de la parapsicología, manejaba muy bien el péndulo y otro aparato que Fabio no ha sabido describirme y decirme exactamente cuál era su nombre, pero que él asocia con una especie de termómetro. Y tras estudiar la casa les dijo que estaba seguro de que allí se había producido una muerte trágica. El péndulo además reaccionaba especialmente mal en una de las habitaciones, que era concretamente la habitación matrimonial donde dormían los padres de Fabio y Fabio cuando lo trasladaron allí. Y que en esa habitación además curiosamente hacía mucho más frío del normal, cosa que ellos ya habían notado nada más mudarse y de la que se habían quejado, pero que no lo habían asociado en principio con nada extraordinario. Días después de la visita del amigo del padre de Fabio, que les comunica o que él piensa que haya pasado algo raro, un día estaba la abuela visitándoles y pregunta por Fabio y los padres le dicen que estaba durmiendo. Entran a su habitación y se encontraron con algo que podía haber terminado en una tragedia. Estaba mi abuela, creo recordar, y mis padres, y le preguntaron a mi abuela, oye, ¿dónde está Fabio? ¿Dónde está Fabio? Nada, está durmiendo. El caso es que abrieron la puerta y me vieron a mí, habían dejado entrecerrada la ventana, y me vieron a mí andando a gatas, como si no fuera yo, gateando al borde de la ventana, y era un décimo, como sonámbulo, y sin haber sido en mi vida de sonámbulo. Al agarrarme mi padre fuertemente, como desperté de esa especie de shock, y dije, no, ha sido el hombre de blanco. El hombre de blanco ha sido quien me lo ha hecho hacer. Ha sido el hombre de blanco. O sea que la presencia permanente en un niño entre los 2 y los 4 años de hombre de blanco que se aparece, que está ahí, es permanente en toda esta historia. Y la verdad es que sí, nos deja un poco helados porque estoy seguro que muchos oyentes, estarán recordando sus pesadillas, pero claro, que trascienden el ámbito de la pura pesadilla y se convertían en una angustia familiar, pero había muchas más. Sí, y de hecho al poco de ocurrir esto deciden abandonar la casa, ya los padres no aguantan más. Y cuando ya tenían todo firmado para irse, a la madre se le ocurre preguntar a los vecinos, ya por intriga, ¿no? Un poco siempre hemos visto esto en otros casos, ¿no? Que ya te vas a ir, pero ya quieres saber lo que ha ocurrido allí, ¿no? Y entonces la vecina de al lado les dice, que ya os habéis enterado de lo que ha ocurrido aquí. Y entonces se dicen, no sabemos qué ha pasado, por favor, cuéntenoslo. Y entonces la vecina les explica que antes de que ellos se mudaran ahí, vivía una pareja con 2 hijos. Él, al parecer, estaba muy enamorado de ella, pero ella quiso divorciarse. Entonces él reaccionó de manera muy obsesiva y pese a que el divorcio se llevó a cabo, este hombre acudía todos los fines de semana a la casa ya vacía para rememorar los momentos de felicidad que allí había pasado con su mujer y con sus hijos.
hasta que un día cogió un cuchillo y se rajó las venas en el cuarto de mis padres. El problema es que viendo que no se desangraba, que no acababa de morir, decidió tirarse por la ventana, que estaba en la terraza cercana a mi habitación. Después de esto, pues puedes entender lo que pasó. Nos fuimos y luego nos enteramos a los 3 años de que un amigo de mi padre, sin motivo aparente, porque no vivía en ese sitio ni tenía nada que ver con él, se suicidó en el mismo piso en el que nosotros dejamos por aquel entonces. Esto sí que es una carambola extraordinaria, terrible, y que tiene que ver con este colega, Fabio, que también ha tenido que hacer de periodista en ciernes, periodista que pregunta y hace una pesquisa en su propia familia sobre todo lo que ha pasado. E imagino que se va sorprendiendo, lo cuenta muy bien, etapa a etapa, ¿no? Dice, esto ya es increíble. Pero claro, esa escena es lo de siempre con los casos de Clara, ¿no? Hemos contado tantos casos ya, pero claro, de pronto una imagen que nunca habíamos, creo que ni atisbado. Una persona que ya la casa está vacía, pero como está tan obsesionado con su mujer y sus hijos, sobre todo con su mujer por lo que parece, vuelve solo, imagino que tendría todavía propiedad sobre ese piso, vuelve solo, entra solo en una casa vacía y rememora como, ¿qué quiere decir eso? ¿Hablaba solo? ¿Qué hacía? Y de pronto un día se corta las venas ahí. Es que yo creo que eso supera hasta lo del hombre de blanco, vamos. Esa escena que se produjo en esa casa antes de que esta familia se marchase allí. Sí, y luego la escena también siguiente, y es que cuando ya han abandonado la casa 3 años después, un amigo del padre que no ¿Pero tiene... ¿y esto cómo es posible? Pues ellos mismos no lo saben. De hecho, Fabio pues un poco ha investigado toda esta historia, como has explicado antes, a posteriori ha intentado hablar con toda la gente que estaba... Y el hombre está alucinado, claro. Claro, porque es que el mismo padre no sabe qué es lo que ocurrió, qué hacía ese amigo suyo allí. No han sabido nunca qué ocurrió realmente en esa casa, ¿no? Y claro, nos queda el enigma del hombre de blanco. Claro. Le hemos preguntado que él qué piensa que era aquello del hombre de blanco, si tiene algún recuerdo, algo le ha quedado de ese tiempo, ¿no? Y él nos decía que siempre había pensado que se trataba de una pesadilla, hasta que empezó a investigar esta historia y se dio cuenta de que era un recuerdo reprimido. Yo tengo pequeños flashes, porque a esa edad una persona no tiene, digamos que esa capacidad para recordar, y mucho menos con todo el tiempo que ha pasado. Yo tengo flashes en los que veía que había una silla que estaba al lado de mi cama. Y en esa silla parecía que había una especie de silueta, un perfil, un ente que no sabía exactamente lo que era, pero que me ponía en una tensión constante. El problema es que hasta hace relativamente poco, bueno, hace ya un tiempo, lo tomaba como una pesadilla, pero al contarme todo ello mis padres, volvió a mi mente. Me imagino que para el bueno de Fabio ha sido un problema, ¿no? Porque hasta qué punto es pesadilla, hasta qué punto es imaginación infantil, hasta qué punto esto se conjuga con una situación de angustia en la familia. Pero claro, tú preguntas a tus padres y te cuentan tus padres todo esto, wow, yo me imagino que es tremendo, ¿no? A él le ha influido porque de hecho él también tiene un grupo de música y bueno, le ha influido bastante hasta el extremo de que le compuso una canción a este hombre de blanco. Y bueno, además me contaba como anécdota, yo ya un poco de manera más distendida, que esa composición que grabaron resulta que desapareció, se perdió. O sea, como si todo lo que tuviera que ver con esa pesadilla infantil, que luego tiene que ver con elementos realmente dramáticos, pues se ha convertido en algo un poco gafe, ¿no? Para él, desde luego, por lo menos esbozamos una sonrisa y que él lo haga también. Pasó hace mucho tiempo, hace casi 20 años, barrio de la Concepción, 10ª planta, pero desde luego hay unas cuantas escenas, como siempre, novedosas, que es lo increíble. Y son casos que han pasado, pues como empezábamos esta noche un poco truculenta, ¿no?
con un individuo toxicómano buscando en un contenedor, como cualquier contenedor que estará en cualquier calle. Es decir, lo que espanta es lo cotidiano. Lo que espanta es la casa de al lado, el vecino de al lado, que de repente estás y escuchas unas voces y dices, qué miedo, ¿no? Puede ser algo extraño, ¿no? Es que a lo mejor es alguien, pasaría en Las Colmenas del barrio de la Concepción, alguien que está volviendo a la casa a rememorar los momentos felices con su esposa. Es que eso me parece de Narciso Ibáñez Serrador. O sea, no hay imaginación para imaginarse eso. Clara, impresionante, un caso más, que además hay una cosa bonita, que es que la gente también se abre, sabe que Clara trae estos casos, ha entrevistado a las personas, ha buceado en los datos, pero que también hay un público que, siguiendo un poco tu archivo, no tiene miedo. Y nosotros animamos, ¿no?, a través de las redes sociales que tenemos, a través del milenio3@cadenaser.com, en Facebook y en Twitter Nave del Misterio, o en ikerjiménez.com, o en navedelmisterio.com, tenéis vías múltiples, ¿no?, o en Google Plus, donde queráis. Pero no tengáis ningún rubor en si conocéis algún caso, y sobre todo, ya no es una percepción personal, sino que encima tenga correlación, testigos, pues que lo contéis a nuestra compañera Clara, porque haremos todo lo posible para saber algo más, ¿no?, y contarlo. Sí, yo por mí, desde luego, encantadísima. Ya sabéis que siempre estoy muy receptiva a cualquier caso que nos llega. Y sí que me gustaría hacer un poco un comentario curiosamente, a los fenómenos, o donde Fabio como niño se sentía peor, que era en su habitación, en la habitación de los padres, que casualmente fuera primero el lugar donde el suicida se intentara cortar las venas, y al ver que no conseguía su propósito, se tirara desde la ventana de la habitación de Fabio. Y luego ese episodio del niño Fabio con 2 años y pico, sonámbulo y cerca de la ventana, con el espanto, imagino, de los padres, ¿no? Vamos con mensajes sobre este asunto, y luego, si queréis, pues, de nuevo, para hacer el ambiente un poco menos espeso, con Mozart, ¿no? Ahora quien esté en un 10º piso del barrio de la Concepción, pues, oye, escuchando claro, esto. Pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues tiene que estar un poco... Es que es muy curioso, además, cómo los niños parecen interpretar determinados ambientes que han ocurrido en algunas casas. Y no me resisto a no contar una historia que me acaba de llegar, que está ocurriendo además, y que indagaremos también en una zona de Ciudad Real, conocida como Ciudad Jardín. Es un padre que con su hijo compra una vivienda recientemente reformada. El padre entra allí el primero, hace una especie de limpieza y descubre una peluca en una caja, y descubre a raíz de ahí que la dueña que vivía en la casa ha muerto de cáncer y que sus pertenencias se han quedado en la casa. Él no dice nada, y a los 3 días va con el niño a jugar. Esto nos lo han contado este hombre, que no quiere entrar en la casa todavía a hacer la mudanza, porque el niño está en el patio jugando a la pelota, dice que sube a la que va a ser su habitación, y cuando baja le pregunta a su padre, oye papá, ¿quién es la señora calva que está arriba? 3:22. Al final, lo que hablamos, ¿no?, lo cotidiano. Yo creo que ha sido unos momentos donde más miedo común hemos pasado en este estudio, por la impresión de la descripción, ¿verdad? No precisamente, hombre, también, ¿no?, por la aparición, sino porque tú llegues a una nueva casa y en una caja hay una peluca, y tú dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Ya. Pero hay algo que ha quebrado la normalidad. Hay algo que... El poder de los símbolos también, ¿no? ¿Por qué nos dan miedo cosas cotidianas? Porque creemos que son perfectamente posibles, ¿no? Y yo no engaño, ¿no? Creo que ahora todo el equipo, cuando Javi empezó a meter esta inserción muy suya, se nos ha puesto la sangre, por lo menos a mí, congelada, ¿eh? Porque me he imaginado la escena perfectamente, sin problema ninguno, y la angustia de ese padre, ¿no? Una simple peluca. Sí, no, y de verdad que dice que él no quiere volver a la casa de momento a terminar la mudanza. La fuerza, lo hemos dicho 1000 veces, es como cuando un niño te hace un dibujo, ¿no? Un niño de 7, 8 años te hace un dibujo de lo que ha visto. Ninguna foto del fenómeno que ha visto, ninguna descripción pormenorizada podrá con ese dibujo. Tiene una fuerza que es... Lo hablábamos antes con la música. La música habla sin palabras. Y una descripción... Pero esto, yo creo que los maestros del suspense nos han legado increíbles escenas. Pero lo maravilloso, lo que a mí me sigue dejando alucinado, es que la voz popular, las personas hablando de lo que les pasa, siguen estando en peldaño por encima, Santi. Es decir, la imaginación incluso nuestra, como creadores que somos, aparte de periodistas, creamos ambientes, creamos relatos, nos gusta, ¿no? Bueno, pues tú puedes imaginarte ciertas cosas. Oye, yo en mi programa en Milenio 3 que no salga con cosas que yo no sabía antes. Pero lo que es peor o mejor, que ni siquiera me había imaginado.
Esto del individuo que va a la casa vacía a rememorar viejos tiempos, ya... O sea, la parte del suicidio, claro que da mucho miedo y es terrible, pero ya el simple hecho de un hombre yendo a... Y claro, la caja con la peluca. Es decir, hay algo, en mi opinión, yo sé que me repito mucho en esa mentalidad común que tenemos, que cuando es verdad, es lo que ha pasado ahora. Nos ha recorrido un latigazo del miedo. Pasa muchas veces cuando se juntan personas y alguien, lo he dicho muchas veces, rompe el cristal de lo cotidiano con una historia que tiene cierta fuerza. Hay alguien que está hablando de no sé qué y nadie le hace caso. Alguien que está contando... No, y hay alguien que da una imagen que por lo que sea es tan poderosa en su sencillez que entra como una daga, ¿no? Sigue siendo un misterio impresionante. Nos vamos a acordar de esa peluca, ¿eh? Vamos con mensajes porque, bueno, hay algunos. Miguel Delgado dice: tengo las colmenas al lado de mi casa en Madrid y Tres Forques al lado de la de Valencia. No hay quien descanse así. Madre mía, Bueno, lo tomamos con humor, ¿eh? Yo he Pero- vivido en las colmenas. ¿Tú has vivido en las colmenas? He compartido No. piso con Lorenzo eso- Fernández Esas Bueno. son las colmenas. Esas son las Ostras, colmenas, que claro. son terribles. Perdón porque viviste allí, es verdad, sí, pero de la construcción de los 70, ¿no? Que Hombre, son terrible, así. o sea, son muy terribles las extensas. construcciones, como hay Sí. muchas en Madrid, porque son al lado de la carretera y muy Sí, extensas. son terribles con sobre todo porque vivía vidrieras. Santi, ¿no? Sí, sí. Bueno, estuvimos Bueno, en su casa además varias veces. Cosas de juventud. Compartíamos piso, éramos muy jóvenes. Oye, que no tenemos nada en contra de la gente de las colmenas, No, ¿eh? no, Pero en es que son absoluto. tan grandes La que son como edificación. industriales, ¿no? Pues a eso iba, que Lorenzo y yo éramos muy jóvenes, compartimos piso, es el actual director de la revista Enigmas, y la verdad A ver si que... tiene esto algo que ver con esa historia, Santi. Y la verdad sea dicha que lo recuerdo como una época especialmente feliz de mi vida, es decir, tampoco tiene nada que ver. hay que estigmatizar Hombre, según a las Garrido, pobres colmenas. según Garrido diría... Ah, es que yo pensaba que eran otros edificios, ¿eh? No, son esos, Son esos seguro. Son esos seguro. Unos muy grandes, ¿no? Enormes. Claro, son Lo tan de enormes. colmenas Además, por todos algo es. seguidos, ¿no? Sí, Que son un como- poco desproporcionados, Es sinceramente, ¿no? donde Pedro Almodóvar rodó Sí. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Son de una construcción racionalista tan extensa que impresiona. Impresiona por la cantidad y por eso tienen ese sobrenombre. Yo pensaba que eran otros que están más barrio de la Concepción adentro. Es más, yo siempre he pensado, estamos hablando de Madrid, ¿no? Quizá desde fuera, pero pensaba que eso no era barrio de la Concepción, que era todavía más arriba, ¿no? Que eso era Ventas. En fin, no vamos a meter en minucias, porque a lo mejor son otras colmenas y no son esas, ¿no? Rasmus nos dice: escalofriante la historia de la casa. Pedro, la historia que nos cuenta Claro Altavoces es para no dormir esta noche. Pedro Pérez: si algo es extrañamente barato, algo raro pasa. Como la casa del rata, ¿no? Hace un tiempo. Qué grande el archivo, pues esa lo nombran. Claro. Un poco de miedo está bien. Bosque de las Brujas dice: qué miedo y mala suerte que te ocurra algo así. ¿Podría ser que nosotros mismos canalizamos esas malas energías y nos dañan? Darlen dice: por fin estos padres le hicieron caso al niño. Imagino todos esos niños que no tienen esa suerte. Blanca Oriol, fabuloso, escuchando atentamente. Zona de Delicias, todo un clásico. Y Las Colmenas, un piso demasiado barato. La novia cadáver dice: ya estamos con los pisos baratos de Clara Altavoces, igual que en la casa del rata. Los pisos baratos de Clara Altavoces. En la segunda mano. También dicen que Idealista va a estar muy contento. Recomendado por contigo. Clara. Oportunidades. Un sello verificado por Clara. Barato. Miguel Delgado dice: Permitidnos un poco, para descomprimir. una historia de mi barrio desde donde estoy oyendo el programa. Iñaki Acherandio: siempre me gustará más Beethoven, Bach y otros. He de reconocer que Requiem de Mozart tiene algo que te absorbe. Rocío Martín: Es que vaya los que ha nombrado también. habrá grandes enigmas tras los grandes genios. ¿Casualidad? No lo creo. Marian Hernando: La flauta mágica es una ópera sobre la masonería. Está llena de símbolos y ritos sobre ellos. Raúl H: me temo que a su logia no le gustaran algunas cosas que él contó en su ópera masónica La flauta mágica. Entidad oscura: la genialidad siempre generó celos, rencores y odios en general, porque otros querían parecerse sin conseguirlo. Bernardo Roldán: la vida de Mozart fuera de un gran genio que desde una temprana edad conoció la fama, el dinero y el poder. La buena vida, al fin y al cabo, no era muy diferente a Elvis, Jim Morrison y a tantos otros músicos que en su mayoría forman el Club de los 27, y por ello también tras su muerte se ha convertido en la gran leyenda de la música. Tirano, dice un niño prodigio: lástima que los niños de hoy lo tienen más difícil para salir de la normalidad, mediocridad que marca la sociedad, e incluso son reprimidos cuando en el colegio responden cosas que se supone que no han aprendido todavía. Pero curiosamente, nos contaba Diego, el ambiente, el caldo de cultivo en el que se movía
intelectualmente el niño Mozart, ¿no? Con padres y amistades de padres muy extrañas. Eso realmente fue una semilla para el genio. Claro, porque podemos hablar de masonería y demás, pero sinceramente, que sea masón, que no sea masón, que si la logia, que si tal, está muy bien. Pero la genialidad de Mozart está por encima, ni a nivel ni misterioso, de todos esos detalles, porque la genialidad es lo asombroso, ¿no? Pero para esa genialidad tuvo que ver ese mundo infantil compartido con las amistades paternas. Gran pregunta, ¿no? Fernanda Brantes dice, debido de ver 50 veces Amadeus, extraordinaria Es película, de las mejores sobre el mundo de la música en cualquier género musical. Claudia, cuando escucho la música de Mozart o Bach, olvido mi condición humana y sintonizo con otra dimensión más pura. Mordisquitos dice, Salieri se encargó de la educación musical de uno de los hijos de Mozart tras su muerte y ayudó a su viuda. Hay dos corrientes, ¿no? Porque eso enseguida se ve, por ejemplo, en la Wikipedia, que Salieri, el final, pero claro, hay dos corrientes entre los expertos en Mozart que afirman que hizo mucho daño la película Amadeus y que satanizaba a Salieri, ¿no? Como el envidioso, el rencoroso, cuando fue un compositor, claro, un compositor no comparable a este genio, ¿no? Y hay otros que piensan que al revés, que fue muy real y que la envidia a Mozart todavía continúa, ¿no? Hay una corriente que que tampoco es para tanto, lo de siempre, ¿no? En cuanto alguien es absolutamente genial, hay unas generaciones después que, bueno, tampoco es para tanto, casi como una contestación, ¿no? A una corriente que es la mayoritaria. Como por ponerse al otro lado. Oye, es genial Mozart. Pues yo digo que no es tan genial, mira, ¿no? Y dices, oye, pues no sé, parece evidente. Entonces hay dos posturas que se enfrentan hoy todavía en torno a los mitos y misterios, y exagerados o no, de la vida y muerte de Wolfgang Amadeus Mozart. Sí, que en la luna dicen algunos que Mozart murió por déficit de vitamina D. Es algo sorprendente, pero quizá no sea real. Hombre, a mí es un tema que me interesó muchísimo. Se habló de la tenia, la solitaria, como causante del final de Mozart. Fijaos qué final también más terrible, la triquinosis, que claro, en aquel entonces, y de buen comer Mozart, y de poca asepsia en la época, pues la triquinosis. Luego se habló de fiebres reumáticas, pero hay una escena terrorífica, que es que llega el médico y tiene fiebre y le aconseja el médico a la mujer, a Constanza, que es la que le oye balbucear los últimos compases o iniciales del Requiem, póngale usted cataplasmas con agua vinagre helada en la frente, y la mujer, que algo, no sé, de instinto tendría, ¿no? Dijo, me parece a mí que esto va a ser malo, y el médico insistió, póngale esas cataplasmas. Cuando le ponen las cataplasmas en la frente, Mozart sufre un colapso entre la temperatura corporal y eso, del cual ya no volvió jamás, ¿no? Imaginaos la mujer que ella insistía, ¿no?, en que no había que hacer eso, pues lo hizo y así acabó Mozart. Nos decían también Miguel Ángel Cabral, hola amigos, de la misma forma que el Bosco no pintaba esas criaturas y escenas imposibles porque tuvieron defecto en la visión, Mozart no escribió esas partituras únicas porque únicamente sabía componer muy bien. No es casualidad que muchos de los más grandes genios, sabios, pensadores y artistas de la humanidad hayan estado en vida tocados por la esencia del misterio. ¿Será que trascendieron a sus contemporáneos precisa y esencialmente porque supieron ver lo que otros solo miraban? Magnífico programa como siempre, y esas bandas sonoras son una ambientación perfecta. Bueno, aquí tenemos a Noel Calero, que es un poco hoy el Mozart, ¿no? Solo le falta la doble batuta, ir poniendo sintonías. Era el Greco, no era el Bosco, el de defecto en la vista, que es una explicación absurda, ¿no?, para otro genio incomprendido, Domenico Teotocopuli, el Greco. Vamos a cambiar de tercio radicalmente, Noel. Nos marchamos a los ámbitos de la conspiración, porque Santi, hace ya mucho tiempo, al inicio del programa, nos hablaba de un concepto, de una terminología, y además nos decía algo muy interesante, que mientras en el mundo convencional ordinario de los medios nos incluimos, ¿no?, medios convencionales, pero claro, hacemos estas cosas también, no se habla. En el submundo, mundo paralelo o gran mundo, ojo, es decir, con más influencia que el mundo ya que se considera oficial y que pierde a veces mucho fuelle, es decir, el otro mundo, el digital, la red, está causando expectación, hay gran revuelo. Eso unido a la propia terminología, ¿cómo era, Santi? Operación Yelmo de Jade. Hace que todos estemos especialmente atentos. Pues tiene mucha razón, Iker, porque el análisis mediático de cómo nos ha llegado esta información
es fascinante ya de por sí. Efectivamente, estamos hablando de unas maniobras militares enormes, gigantescas, tanto en su extensión en el tiempo, 2 meses, del 15 de julio al 15 de septiembre de este año, como por la extensión de terreno que van a cubrir. Cuando hablamos de unas maniobras militares, pues aquí en España, por ejemplo, pues nos imaginamos en cualquier base militar o en cualquier campo de tiro más o menos extenso, pues unos tanques, unos señores evolucionando. No, aquí estamos hablando de algo que va a cubrir los estados de Texas, Nuevo México, Colorado, Utah, Arizona, California y Nevada. Es decir, partiendo de la base de que solamente Texas ya es aproximadamente del tamaño de la península ibérica, pues estamos hablando de una extensión de terreno enorme, prácticamente casi comparable a buena parte de Europa, y que además, pues bueno, está dividida en unas zonas misteriosas, porque dos de esos estados, concretamente Texas y Utah, son considerados la zona hostil, así como una pequeña zona que se llama un foco de insurgencia al sur de California. Luego están los estados de California, Nevada, Colorado y Arizona, que se consideran amigables, mientras que el de Nuevo México es dudoso, presuntamente hostil. Ya todo esto puede despertar... Parece un juego casi, ¿no? De guerra. Es un juego de guerra gigantesco, pero que va a involucrar a todo el grueso de los grupos de operaciones especiales norteamericanos, es decir, boinas verdes, SEALs, paracaidistas, buena parte del cuerpo de marines, helicópteros, vehículos de todo tipo, ejército. Es decir, vamos a movilizar miles de soldados jugando a la guerra en prácticamente la mitad del país, y esto prácticamente no habría salido a la luz de no ser por un personaje que ya ha salido más de una, más de dos y más de 3 veces en este programa: Alex Jones. Alex Jones, ese pope de la conspiración en Estados Unidos, que empieza a denunciar la existencia de estas operaciones y a tacharlas de complot. Pues si no es por Alex Jones, no solamente no se genera una tormenta mediática en Internet y en los medios, digámoslo así, alternativos, sino que esto no hubiese llegado jamás a los medios generales, porque curiosamente periódicos como el Washington Post, cadenas de televisión, medios muy importantes de Estados Unidos, de repente empiezan a dedicar columnas y artículos a rebatir a Alex Jones y a tranquilizar a la población para decirles que esto es completamente normal. O sea que se han dado por aludidos. Se han dado por aludidos. Evidentemente, la gente, los lectores en este caso, los lectores o los espectadores de los noticiarios de televisión, empiezan a reclamar a sus medios de comunicación: oiga, que este señor, que es más o menos extravagante o que tiene fama de conspiranoico, está diciendo estas cosas por internet, ¿esto es verdad? Entonces tienen que decir: hombre, pues sí, verdad es, pero bueno, no es lo que parece, porque las teorías que están circulando básicamente son 3, a cuál más fascinante. La de Alex Jones en concreto es la que más alarma a buena parte de la población estadounidense. Es la que hablaría de una ley marcial, de un simulacro, o tal vez de un presunto simulacro que luego se puede convertir en algo real, de el establecimiento de una ley marcial, de un control militar absoluto de los Estados Unidos. Y se argumenta que últimamente los disturbios de Jefferson, los actuales de Baltimore, que una tensión tanto racial como en los estratos económicos más pobres de Estados Unidos en determinados barrios, está creando un clima que puede desatar revueltas importantes a nivel nacional. Lógicamente, además, la propia Internet o los propios medios de comunicación hacen que estas revueltas que de repente surgen en una localidad menor, como puede ser Jefferson, empiecen a reproducirse en Nueva York, en Washington, en diferentes sitios, y puede darse un caso de emergencia nacional, con lo cual habría que sacar a las tropas a la calle y controlar esto. Curiosamente, además, se está hablando de que una parte que esto inquieta mucho a la población: no solamente van a ver helicópteros cruzando el cielo de sus ciudades, no solamente van a ver soldados de repente o inmensas columnas armadas atravesando las carreteras, sino que además va a haber un importante contingente de participantes que estarán en vehículos civiles y ataviados de civiles, haciendo maniobras de infiltración, de recabar información, etcétera, etcétera. Si a eso lo unimos
algunos testimonios, como uno apócrifo que también se le ha dado muchísimo bombo, de un ranger de Texas, anónimo completamente, por eso el testimonio es apócrifo, no sabemos si realmente es de un... que dice haber visto trenes con vagones equipados con cientos de grilletes dispuestos a llevar a X prisioneros, a un gran número de prisioneros, a Dios sabe dónde. Que se está hablando de Walmarts, que son hipermercados, una cadena muy importante de hipermercados en Estados Unidos, que últimamente ha cerrado diversos centros precisamente en esa zona, y que algunos de esos centros están siendo vallados y provistos de alambradas como si se tratasen de campos de concentración o cuarteles generales improvisados. Encima, la información que se está dando a las autoridades locales es muy compartimentalizada, es decir, sí vamos a tener helicópteros, ustedes no se asusten, a la propia policía, a los propios Rangers de Texas, a las propias policías estatales, etcétera, etcétera, hasta el punto de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha encargado a la Guardia Estatal de Texas que vigile a los de las maniobras, no sea que vayan a hacer algo ilegal, también por la propia presión de sus votantes. Es decir, estamos ante un escenario de paranoia absoluta, sobre todo en dos estados, los famosos estados hostiles, Texas y Utah, donde los survivalistas, los milicianos, las personas que tienen armamento en su casa y desconfían mucho o bastante del gobierno federal. Hay mucha mecha ahí, ¿no? Hay mucha mecha ahí, efectivamente. Encima, Texas es el estado que tiene el único y más importante movimiento separatista de todos los Estados Unidos. Es decir, aunque Estados Unidos siempre nos parece un país muy patriótico y muy monolítico, hay concretamente Texas, que no fue, o sea, que ha sido una república independiente, la República de Texas, durante buena parte de su historia, pues tiene todavía reminiscencias. Sí, ciertos resabios, y dice, a lo mejor nos iba mejor como estábamos, aunque hay que recordar que cuando tuvieron la guerra con México, la República de Texas no les fue en absoluto bien. Curiosamente, una de las cosas que dice Alex Jones, que para estas cosas suele ser genial, es que dice, probablemente la operación ya ha empezado. Y el que estemos hablando de ella, el que estemos especulando, el que esté circulando información apócrifa, forma parte del simulacro de guerra psicológica que llevaría a una operación real. Es decir, empezamos a contaminar con información o con desinformación a los medios, a las redes, a colocar historias más o menos falsas o más o menos interesadas, etcétera. Pero mucha gente, vamos a ver, Alex tú le admiras, ¿no? Alex es un tío, vamos a ver, es un tío sí, de tú a tú, ¿no? O sea, es un tío admirable como investigador, como periodista. Luego tiene ideas muy suyas. Políticamente es un señor que se le puede calificar de extrema derecha, según los parámetros europeos, bueno, y según los americanos casi también. Pero hay que reconocerle, por ejemplo, que ha hecho trabajos de investigación realmente impecables. Recordábamos y poníamos aquí la grabación hace meses, cuando fue probablemente el único periodista en colarse con una grabadora y con una videocámara en las misteriosas reuniones de Bohemian Grove. Es decir, esos méritos redaños, no se le pueden quitar, Alex. efectivamente. Pero yo me pregunto, ¿y toda la gente de la conspiración cree en Alex Jones diciendo es genial? ¿O como ocurre en la conspiración también dicen es un monigote del sistema? Porque vamos a ver, si estás contando todo esto tan grave, ¿cómo no se te han llevado por delante? Alex Jones tiene sus detractores, ¿no? Y tiene sus, como los tiene David Icke, como los tienen casi todas las grandes estrellas de la conspiración, tienen seguidores fervientes. David Icke ha llenado el estadio de Wembley, con conferencias además que ya... Bueno, pero en España tenemos a Santiago Camacho, que hasta José Mota le imita, y eso ya está en el inconsciente colectivo, ¿no? Nuestro querido amigo José Mota, gran seguidor de este programa. Pues además con unas conferencias que ríete tú de las noches del misterio, conferencias de 8 horas, él solito, como Fidel Castro. Bueno, eso Enrique Vicente podía hacerlo también, ¿eh? Sí, alguno más. Pero efectivamente hay quien dice que Alex Jones en este caso está errado, y ponen otras alternativas que son incluso más inquietantes. Hace meses también, y eso surgió y se ha dado en los grandes medios, en los medios respetados o convencionales, inquietaba mucho el contacto que estaban empezando a tener los miembros del Estado Islámico con importantes cárteles mexicanos de la droga.
no solamente con cárteles mexicanos de la droga, sino con los famosos coyotes, las organizaciones que se dedican a transportar seres humanos de un lado a otro de la frontera e introducirlos como inmigrantes ilegales en los Estados En Unidos. uno de los países más católicos del mundo, como es México, resulta que el ISIS, que predica todo lo contrario, ya tiene conexiones. El dinero no tiene religión. Claro. Esa es la historia. Claro. Y el narco fuera de la Santa Muerte tampoco te creas que tiene mucha. Entonces, una de las razones de esta operación, que también se ha esgrimido, es la posibilidad de un ataque desde México por parte del Estado Islámico. No una invasión de miles de soldados islámicos o de mujahidines atravesando la frontera, sino algo mucho más terrible y mucho más siniestro. Se está hablando de la posibilidad de un comando de 10, 20, 30, 40, 100 personas introducidas ilegalmente en el país, que cojan como blanco una pequeña localidad, una localidad más o menos aislada, como muchas que hay en Texas, como muchas que hay en Nuevo México, como muchas que hay en Arizona, que, digámoslo así, el núcleo de civilización más cercano está a muchos kilómetros de distancia, que tienen una reducidísima fuerza policial para repeler cualquier tipo de agresión y sencillamente arrasarla. Es decir, ejecutar a todos sus habitantes y causar con esto un impacto mediático terrorífico. Imagínate, de repente hemos masacrado una población dentro de los Estados Unidos. Pues esta operación tendría como escenario ¿Pero esto es un delirio, Santi, o realmente los medios policiales especulan con que podría ocurrir? Vamos a ver, hay agencias federales y sobre todo la agencia de Homeland Security, que se especula con que ya están infiltrando a gente precisamente en las organizaciones de narcos y en las organizaciones de coyotes, no para desmantelarlas, porque si desmantelas una, 15 días después va a surgir otra, sino para estar informados de sus movimientos. Oiga, estos señores pues están metiendo X trabajadores ilegales o están introduciendo tal cantidad de marihuana por la frontera. ¿Para qué? Para detectar cualquier movimiento fuera de lo normal, de lo ilegalmente normal, pero de lo normal en base a que algo que pudiera ser realmente una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Es decir, esa posibilidad se contempla. Hay que contemplarlas absolutamente todas. En ese sentido nunca se peca de excesivamente precavido. Pero las personas que más saben y los analistas militares, cuando han visto los planes, que hay parte desclasificada que se ha hecho pública precisamente para tranquilizar a la población de lo que se va a hacer, cuando han analizado los mapas y han visto lo que se pretende hacer, lo han visto clarísimo. Han dicho, vale, olvidaos de lo de la ley marcial, lo del ISIS, pues probablemente tampoco, sino que esto es un ensayo general de otra cosa. Si uno se mete en el mapa y ve las zonas rojas, se daría cuenta de que todo ello coincide con un mapa casi a escala de lo que sería el Oriente Medio actual. Texas, la zona roja, la zona hostil, sería Irán. Irak sería Nuevo México, que es probablemente hostil, es decir, es incierto realmente, pues lo acaban de dejar, hay un gobierno legítimo, pero está el ISIS. Colorado, que está al norte, sería Turquía. Al lado de Colorado está Utah, que es la otra zona hostil, que sería Siria. Debajo está Arizona, que sería Jordania. Nevada sería el Líbano. California, Israel. Y en California no hay que olvidar que hay una zona de insurgencia, que sería la Franja de Gaza. O sea, han trasladado un mapa de Oriente Medio o de parte de Asia a Estados Unidos. Y además con la ventaja de que las geografías de Texas e Irán no te creas que difieren tanto. Tiene su zona montañosa, su zona desértica. La de Nuevo México e Irak, 3/4 de lo mismo. Colorado y Turquía ya menos, pero digamos que pueden, con distancias similares, con problemas de separación de los objetivos similares, con una disposición geográfica más o menos similar, pueden hacer un juego de guerra a escala. ¿Para qué? Para preparar una gran operación
en Oriente Medio? Eso es lo que se preguntan los grandes analistas militares. Si os parece, rematamos la faena con otra cuestión conspiranoica antes de los últimos mensajes que también nos darán otra visión como más positiva, ¿no? De un programa un poco crudo. Pero Enrique también habla un poco de geopolítica, siempre con polémica, siempre sin cortarse un solo pelo. Él nos dice siempre, despierta. Estamos tan cegados por los medios de educastración de masas que solo vemos lo que el sistema quiere que veamos. Nos conformamos como borregos hipnotizados con hacer lo que manda esa entidad anónima que conocemos como los mercados, o bien nos rebelamos contra los capataces y los subalternos del sistema sin grandes esperanzas de que esa rebelión solucione los problemas. Los bárbaros del norte, que gracias a su férreo estilo de vida son la locomotora de Europa, señalan como culpables de todos los males de la economía europea a los países pigs, cerdos en inglés. Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España son vistos por ellos como los garbanzos negros que ensucian ese cocido mercantil. Porque esos hijos mal queridos de esta ficticia familia europea se entregan al calor mediterráneo mientras el resto se comporta como el sistema manda, produciendo de sol a sol, pagando religiosamente sus impuestos y deudas y tantas cosas más. Pero en este discurso mediatizado todo parecemos olvidar lo evidente. Grecia fue la cuna de la cultura occidental, como heredera de la tradición egipcia. Como continuadora de Grecia, Roma forjó el primer imperio europeo. Nos dio una unidad, unas leyes por las que aún nos regimos y un idioma que aún conserva sus raíces en las lenguas mediterráneas. Cuando el Imperio Romano se hundió, víctima de su propia decadencia e invadido por los bárbaros del norte, su capital se mantuvo como sede de la Iglesia Universal Romana. Dominada por pueblos germánicos que se convirtieron en soberanos de los principales países, Europa entró en ese período de oscuridad conocido como la Alta Edad Media. Con su centro entre Grecia y Turquía, el Imperio de Oriente y la Iglesia Ortodoxa mantuvieron otro gran foco cultural europeo. El único refugio de la cultura occidental fueron los monasterios de Irlanda. La península ibérica se nos dice que fue invadida por los árabes en solo un año, pero gracias a ello volvió a ejercer su función de crisol de culturas. Mientras el norte hispano era gobernado con sobriedad por los godos germánicos, el sur se convirtió en otro gran centro europeo de cultura. Portugal se transformó después en el refugio del Temple, esa orden cuyo primer proyecto sinárquico de una Europa unida se difuminó como consecuencia de su fracaso. Rebautizada allí como la Orden de Cristo, la Templaria propulsó la conquista de los mares, extendiendo la cultura europea por medio mundo. A esta tarea le dio un nuevo impulso Colón, cuyo suegro era gran maestre de esa Orden de Cristo, lanzándose al redescubrimiento de América. Ese es el pequeño aporte cultural de estos países a los que los bárbaros del norte califican ahora como cerdos, tras engatusarles para que se unieran a la falsa Europa de los mercaderes. Es cierto que nos cuesta mucho cumplir los deberes, pero ¿quién nos los impuso? ¿Acaso el pueblo pidió la entrada en esta Europa fraudulenta? No olvides tampoco que quien nos condujo a 2 guerras mundiales fue esa misma Alemania, que hoy pretendería confederarnos en un nuevo Reich continental con los eurobonos como bandera, y que tardó medio siglo en pagar a Europa las deudas de guerra que no les fueron perdonadas, mientras ahora pretende que otros países las paguen completas y de inmediato. Soy plenamente consciente de que cuanto he dicho es políticamente incorrecto, que se presta a 1000 matices y a hondas discusiones, pero en ello hay un fondo de verdad profunda, superior a las verdades prácticas e ideológicas que nos han metido entre ceja y ceja. Nunca olvides reflexionar sobre la historia, porque te verás obligado a repetirla sin aprender de antiguos errores. Despierta. En apenas 4 minutos, una breve pero creo que profunda lección del maestro Enrique de Vicente sobre Europa, su gloria y sus problemas. Ahí es nada, ¿eh?
Y como siempre, metiéndose como nos gusta que lo haga, en camisa de 11 varas. Ahora, recta final, vuestros mensajes. Pues vamos con ellos. Empezamos con Beatriz, que nos dice: queridos compañeros de viaje, el pasado 23 de abril llegó a este mundo Paula, una preciosa bebé, hija de mi hermana Isabel y de mi cuñado Pablo. Paula ha tenido que esperar para formar parte de nuestra familia a que se dieran las circunstancias más apropiadas y quizá por eso no quiso esperar los 9 meses de rigor para conocer a sus padres y decidió adelantarse un mes a la fecha prevista. Gracias a Dios está perfectamente y aunque es chiquitita ha llenado nuestras vidas. Me gustaría que recibiera vuestras bendiciones milenarias y espero que en el futuro forme parte de esta familia, como lo somos su madre, su tío Marcos y yo. Muchas gracias por vuestro maravilloso trabajo y seriedad informativa que hace que cada semana espere a que llegue el sábado para escucharos y el domingo para veros. Muy buenas noches. El domingo pasado acudí con mi mujer y mis hijos a la exposición y tuve la enorme fortuna de conocer a Juan Villa y de entregarle unos marcapáginas para vosotros que recibimos. Qué bueno. Iker, Carmen y Alma. Y quiero que sepáis que llevan incluidos unas bendiciones milenarias para vosotros. Poco es para todos los buenos momentos que nos dais programa tras programa. Un abrazo enorme de Andrés, Guiller, Andrea y Francisco. Ha llegado un CD hoy muy interesante de una gran artista, ¿no? Azahara es, ¿no? Exactamente. Ajá. Que también estuvo por aquí por la radio y nos lo ha dejado dedicado, así que lo escucharemos. Por supuesto, muchísimas gracias. Otra y hay artista. También una cita, ¿no? El jueves, creo, de un amigo, de un compañero. Ah, sí, es verdad. Que presenta Paco Pérez Caballero su libro, ¿no? Inexplicable. Exactamente. Inexplicable es, ¿no? Inexplicable. Estaré yo por allí, ¿eh? ¿Sí? Allí presentándose. No te pierdas una O noche, sea, de verdad. tú no vienes Estás a las en todos noches del los- misterio, así que viniste, Sí, pero vine. estabas de incógnito, estabas de incógnito. Estaba con Dios. En todas las salsas. El 4 Con de, Dios. el 4 de junio y el 14 de mayo, Nuevas Noches del Misterio en el Rialto. ¿Estarás en Ticamacho? Es lo que nos va a preguntar todo el mundo. O sea que Va a ser espero que como esté. Wally, a ver qué Sí. no encuentra dentro del teatro. Pero eso es teatro, entonces estaré en el backstage. Ay, ay, Pero, ay. ¿hay alguna prueba de que haya Zona estado VIP. en las noches del Es misterio? lo que digo yo. ¿Hay alguna foto? O sea, No. aquí yo matándome ahí, contando historias. Venga, que tengo en más fin. bendiciones. Rocío de Aimiel nos dice: quería pediros vuestras bendiciones milenarias para mi pequeño Leo, que nació el pasado 20 de abril, igual que me habéis acompañado en todo este proceso maravilloso del embarazo, en el cual me habéis ayudado. Ahora el pequeño Leo también os escucha fuera de la tripita de mamá y parece que os reconoce y le calma vuestra voz. Este año nos hemos perdido la expo, pero ha sido por una buena causa. Gracias por estar ahí. Nos piden también bendiciones milenarias para su sobrino Héctor, que nació el jueves, y a sus papás José Luis y Sheila, para que tengan una vida llena de felicidad y amor. El viernes pasado estuve con vosotros y a mis hijas Noelia y Ada las sorprendí con vuestras firmas, así que de parte de las mini milenarias, gracias. Sonia López nos lo decía. A vosotros. Y Ada y Noelia eran esas niñas, Ada la que hizo el dibujo de ovnis y extraterrestre, Ah, que qué nos llevó bueno, maravilloso, su mamá. maravilloso. Hola a todo el equipo, para cuando leáis esto y estaré sobrevolando el océano Atlántico. Vuelvo a España después de 8 intensos meses estudiando en Estados Unidos y nada me alegraría más que me dierais vuestras bendiciones para tener un buen viaje. Tengo que decir que cada sábado acudía puntualmente a mi cita de la 1:30, 6:30 de la tarde para mí, para no perderme ningún programa. Que no se pierde la exposición en Gijón, Carolina, que nos va a sí, venir que a ver en allí. Gijón vamos a final de junio, amigos. Exactamente. Nos pedía también Flor, entrañables amigos y compañeros ya de tantos años, felicitaros por el programa, y añadir que todo el equipo es magnífico también, pero sobre todo dar las gracias por estar conmigo en tantos días y noches de trabajo. Por eso me tomo la licencia, quizá un tanto presuntuosa por mi parte, de pediros bendiciones para mis hijos Isaac y Ana, que contraen matrimonio el próximo día 8 de mayo. Pues bendiciones también para ellos y que tengan una vida muy feliz. Carlos Carrasco, para su perrita Sacha, que ha fallecido esta tarde con algo más de 11 años por un paro cardíaco, que ha estado en todo momento con la compañía de su madre, y dice: os pido vuestras bendiciones porque a pesar de que nunca he creído en Dios, vosotros habéis conseguido que me plantee todo, y aunque no sé si creo o no, sé que hay algo más allá. Muchas gracias a todos por lo que hacéis y un abrazo. Y la hija del caldero mágico para su suegra, que está pasando por la hepatitis en fase 4 y que le tienen que dar medicación y está un poco pachucha la mujer. Pues para toda la gente que está sufriendo esa enfermedad, muchas bendiciones, mucho ánimo. Pues todo lo que ha leído Carmen, que lo hemos hecho así del tirón porque si no es imposible. Bendiciones para todos de este equipo que os desea siempre lo mejor, mucha energía positiva para todos, ¿no? El Calero, gracias. Fermín, gracias. Santi, hasta mañana. Hasta mañanita. 11:20 aproximadamente. Sí, tempranito. Con muchas cosas. Clara, hasta mañana. Hasta mañana. Javier, hasta mañana. Un abrazo. Y recordamos de nuevo, iremos diciendo el 4 de junio, 14 de mayo, Noches del Misterio. Final de junio en Gijón. Exactamente. Esa es nuestra agenda de momento y mañana en Cuarto Milenio. Por si no os cansáis de nosotros, que imagino que ya os iréis cansando. Ahora las noticias. Un abrazo muy fuerte. Feliz semana.